Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa de Diario de Cuba en el que hablamos de todo un poco, ¿no? De los temas interesantes para nuestra audiencia, por supuesto, Cuba, política, economía, arte, y en donde todas las opiniones tienen su peso y son escuchadas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante actual y es la influencia de Rusia en América Latina, sobre todo ahora, que es un momento clave por el tema de la polarización de las opiniones con respecto a Rusia debido a la guerra en Ucrania. Para hablar de este tema me acompaña mi compañero de Los Puntos a las IES, Michel Suárez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Wendy? Muy bien, gracias. Bueno, tenemos invitados para hablar del tema. Así es. Este tema es importante porque en América Latina, quizás como parte de otras regiones del mundo, entre ellas África y Asia, hay posturas quizás distintas de las del llamado mundo occidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, en relación con la política hacia Rusia. Por una parte, los que apoyan abiertamente a Vladimir Putin y por otra, los que miran hacia otro lado. Y por eso que hoy hemos invitado a Adriana Boesner, profesora de la Universidad de Carolina del Sur, Aiken, en Estados Unidos. Encantado, muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por la invitación. Y Armando Chaguaceda, cubano-mexicano, politólogo e historiador. Gracias por la Bienvenido. invitación. Pues sí. El tercer mundo, de manera general, podríamos decir que o mira para otro lado o está con Putin. Dentro de esa visión con la que ustedes pueden estar de acuerdo o no, cómo se inserta América Latina en lo que está sucediendo actualmente en la política fijada hacia Rusia, habida cuenta que ni siquiera países democráticos como México o República Dominicana han impedido a los aviones rusos sobrevolar sus territorios, con lo cual de algún modo se rompe la unidad internacional sobre qué hacer con Rusia o cómo hacerle pagar lo que está sucediendo con la guerra. Y por otro lado, los países del eje bolivariano que sí están abiertamente con el régimen de Putin. Adriana, comenzamos contigo. Sí, muchísimas gracias. Desde que comenzó la invasión de Rusia, esta segunda invasión, porque en realidad esta guerra ya viene desde el año 2014, esta segunda invasión de Rusia a Ucrania ha dividido el mundo entre quienes obviamente han apoyado a Vladimir Putin y esta guerra, y en algunos casos incluso esos que han apoyado a Putin ni siquiera han llamado esto una guerra, y quienes por supuesto están en contra de Vladimir Putin y todas las acciones que Rusia ha llevado a cabo en Ucrania. Como tú mencionabas, Michelle, al comienzo, así como hemos visto en Asia y en África diversas manifestaciones sobre la guerra, también eso lo hemos visto en América Latina. Y quienes se han mantenido fuerte con respecto al apoyo hacia Vladimir Putin, hacia Rusia y hacia quizás la guerra, ha sido por supuesto Cuba, ha sido por supuesto Nicaragua, ha sido por supuesto Venezuela, y hemos visto también fuertemente quienes han criticado a Rusia por la invasión, como es el caso de Colombia, como es el caso de Chile. Y esto además, más allá de la retórica que hemos visto a través de las redes sociales o a través de comunicados de cada uno de estos líderes en Latinoamérica o de los gobiernos de Latinoamérica, también hemos visto en dos ocasiones en las Naciones Unidas que el voto y el sentir de estos líderes latinoamericanos está dividido. Por ponerte un ejemplo, en marzo 2 hubo una resolución de las Naciones Unidas en plena Asamblea General en donde al menos 140 países votaron en contra de la guerra de Rusia en Ucrania. La votación fue variada. Quienes estuvieron a favor de, digamos, ir en contra de Rusia fueron países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, pero hubo países que se abstuvieron en esa resolución, como fue el caso de Bolivia, fue el caso de Cuba, fue el caso de El Salvador y de Nicaragua. Y luego, en el mes de abril, a comienzos de abril, se suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y allí otra vez hubo una votación muy distinta dentro de la región latinoamericana. Estuvieron otra vez a favor de suspender Rusia, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Jamaica, Paraguay, pero después tuvimos otros países que votaron en contra de votar a Rusia al Consejo de Derechos Humanos, como es el caso de Bolivia, Cuba y Nicaragua. Y se abstuvieron Brasil, El Salvador, México, Trinidad y Tobago. Entonces es compleja, digamos, cómo estos líderes en Latinoamérica, estos gobiernos han decidido realmente apoyar o no apoyar a Rusia. Lo que sí es cierto es de que quienes han sido aliados fuertes de Rusia con los años
sí se han mantenido apoyando a Vladimir Putin y de alguna manera también apoyando esta guerra en Ucrania. Chaguacera, en el caso de México, ¿es la doctrina Estrada o es el gobierno actual? ¿Cómo fluye la posición de México en este caso? Fíjate que es interesante, porque en el caso de México, por ejemplo, México copatrocina con Francia una de las resoluciones en Naciones Unidas más felices, más contundentes. Y la diplomacia mexicana se posicionó ni siquiera con una lógica de doctrina Estrada, sino con una lógica de defensa de la soberanía estatal de otro estado, que es cara a la tradición mexicana, y con el bando democrático en sentido general, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que México fue de avanzada, el gobierno mexicano actual en América Latina. Luego tienes las posturas de políticos, intelectuales del partido oficial y de otros partidos que están muy permeados con esta lógica del nacionalismo antigringo, que curiosamente, fíjate, México en sí mismo eso es una contradicción, tiene una postura muy progresista, muy activa, muy de vanguardia, al punto de proponer una resolución en las Naciones Unidas con Francia, que es un bloque, que es un país de primera línea del bloque democrático occidental, y después tienes estas posturas calculadas de lo que yo he llamado eso, la ambigüedad y el relativismo calculado. Digo ambigüedad y relativismo calculados porque no son casuales. Son la forma de decir, no subo los costos morales o políticos de alinearme con un Estado paria, al cual solo defienden ahora en este sentido Norcorea, Eritrea, Siria, es decir, Estados clientes, peores o iguales que el putinismo, pero tampoco lo condeno porque tengo que responder a las sensibilidades, a las bases políticas. Ahora, hay una cosa importante que decía un poco Adriana. Yo creo que esto hay que sacarlo de los clivajes ideológicos de la Guerra Fría de izquierda o derecha. Esto es más bien, pero sí tiene clivajes y sí son ideológicos, y yo los defino, a reserva de que no hay un mejor término, en liberalismo y liberalismo, o demócratas y no demócratas, porque en América Latina tú tienes al bloque bolivariano, pero tienes a Bukele y a Bolsonaro, por ejemplo, y Bukele y Bolsonaro pertenecen a otra corriente ideológica, son lo que llamaríamos derecha, pero es una derecha populista, liberal, autoritaria, como liberal, autoritario son las izquierdas bolivarianas. Entonces ahí tienes eso, y por otro lado tienes a Boric, tienes al gobierno de Fernández en Argentina, y tienes al gobierno, porque son de izquierda, y tienes al gobierno de Colombia, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, yo diría que lo que define ahí es más bien una postura de defensa de ciertos principios básicos de la democracia y de una sociedad liberal y de un orden internacional liberal, que de hecho es parte de una tradición de la política internacional, de la relación internacional, de un orden liberal, versus una visión distinta. Ahora, los que están alineados con la invasión, los que siguen hablando de operación militar especiales, son el bloque muy pequeño de los estados aliados de primera línea, Siria, Eritrea, Norcorea, ya eso lo dice todo, ¿no? Y Bielorrusia, por supuesto. Y el eje bolivariano y los autoritarios de derecha en América Latina juegan a lo que yo llamo una ambigüedad calculada. Quería preguntarles, porque viendo la polarización en la región, ¿no? Los que apoyan y los que no apoyan al gobierno de Vladimir Putin, estamos frente a una posible guerra fría en la región, y también quiero preguntar cómo han visto el aumento de la presencia de Rusia en América Latina en los últimos años, porque yo estuve leyendo que, por ejemplo, el ministro colombiano de Defensa, Diego Molina, hace unos meses indicó que había presencia de militares rusos en Venezuela, en la zona fronteriza con Colombia. Yo entiendo que esto puede responder también a unos intereses electorales colombianos, pero quiero preguntar entonces cómo han visto la presencia de Rusia en los últimos años en América Latina y la posibilidad o no posibilidad de guerra fría en la región. Sí, bueno, con respecto a la primera parte de tu pregunta sobre el tema de si estamos ante la presencia de una nueva guerra fría, yo concuerdo con Armando en el sentido de que esto, más allá de lo ideológico, tiene que ver también con los regímenes que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? Es sobre democracia y dictadura, ¿no? Obviamente hemos visto que quienes son dictatoriales en Latinoamérica pues han apoyado a Vladimir Putin, y eso no es de extrañar en lo más mínimo, teniendo en cuenta además de que Rusia es una dictadura en sí misma, ¿no? Entonces, si nos atenemos a lo que ocurrió en la Guerra Fría, en la idea esa de democracia-comunismo, es completamente distinto, ¿verdad? Yo creo que nosotros ya pasamos esa era. No es hacia lo ideológico, sino más hacia los intereses políticos que tienen los líderes en América Latina, y también sobre la sobrevivencia de la democracia a nivel internacional, a nivel global. Desde comienzos de los años 2000, hemos visto cómo las dictaduras han aumentado, y más del 40% de los países hoy en día están viviendo bajo una dictadura. Entonces, realmente esta guerra lo que está
de alguna manera recalcándole al mundo es de que, bueno, los valores democráticos realmente están en peligro, y en peligro precisamente porque un país tan poderoso como Rusia está haciendo lo que está haciendo de una manera discriminada, ¿no? En cuanto al tema de la presencia de Rusia en Latinoamérica, sí, siempre se ha hablado mucho de la presencia rusa en Venezuela, que obviamente suenan las alarmas para los analistas y para quienes están, digamos, siguiendo la realidad venezolana y digamos, posibles cambios políticos en Venezuela. Esa presencia rusa en Venezuela es una de las más fuertes, como ocurre también con la presencia rusa en Cuba y Nicaragua, pero también hay que tener en cuenta de que a pesar de todas las cooperaciones y todas las relaciones que ha tenido Rusia con Venezuela en ámbito financiero, en el ámbito comercial, en el ámbito militar, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que en este momento Rusia tiene los ojos puestos en Ucrania, o sea, su primer foco es Ucrania. Y Ucrania y la guerra que se está dando ahorita en Ucrania queda a kilómetros de distancia de América Latina. Pensar de que Rusia va a empezar a movilizar, por ejemplo, más militares o va a quizás a fortalecer más acuerdos militares con Venezuela en medio de una guerra que no se sabe bien si la está ganando o no la está ganando, es improbable, ¿no? En los últimos años lo que hemos visto y de acuerdo, digamos, a la prensa del propio gobierno, el año pasado se firmaron acuerdos militares con Rusia, pero eso no se ha traducido de alguna manera en algo muy concreto. Es decir, Venezuela ahorita no está recibiendo más armas de Rusia, no está recibiendo entrenamiento militar, o los militares en Venezuela no están recibiendo ese entrenamiento. Entonces, más pareciera ser que la presencia de esos soldados rusos que fue hace meses en la frontera colombiana es más bien quizás una manera de Rusia de buscar negociar en cierto aspecto con los Estados Unidos ese control que de alguna manera tiene con su cliente más importante, que en este caso es Venezuela. ¿Por qué? Porque Colombia, a pesar de que no es miembro de la OTAN, sí es socio de la OTAN. Entonces, Rusia sabe muy bien que tener una presencia allí no solo le incomoda a Colombia, sino obviamente le incomoda a Estados Unidos por ser un gran socio de Colombia. Pero eso es una carta que quizás, como lo veo yo, es una carta que Rusia está utilizando en este momento para incomodar a los Estados Unidos. Y si Estados Unidos sigue incomodando a Rusia en Ucrania, pues allí veremos cómo se desarrolla esa dinámica de la presencia rusa en Venezuela. Sí, mira, hay dos cosas que yo quisiera decir muy rápido, porque esto es un tema fascinante y da para mucha discusión. Primero, no es una guerra fría, porque como decía Adriana, la guerra fría está codificada en valores ideológicos del siglo XX, izquierda y derecha, sobre todo izquierda comunista y derecha liberal. Entonces, no es guerra fría, y no es guerra fría además porque una de las ventajas o virtudes que ha tenido el putinismo para sí mismo y para los autoritarios del mundo es que es como una especie de juego del ego, que permite dentro de una ideología nacionalista, autoritaria, personalista, conservadora, conectar con las izquierdas y derechas y liberales de todos los extremos. En Europa, ustedes lo saben, hay vínculos cercanos con Podemos y hay vínculos cercanos con Fidesz de Orbán, ¿no? Entonces, los ha habido, son notorios. En América Latina, bueno, los vínculos con Bukele, los vínculos con Ortega al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa característica de tener conexiones con todos los iliberales y autoritarios de los extremos, que además es parte de la política de influencia de Rusia, le permite moldearse. Entonces, yo diría que el clivaje, que la contradicción no sería tanto izquierda o derecha en sentido de guerra fría, porque además en el mundo, y eso se le olvida, aparte de la izquierda occidental que sigue defendiendo a Putin bajo una visión trasnochada de antinorteamericanismo, en el mundo hay un solo modo de producción, para usar una categoría marxista, que es el capitalismo. O sea, no hay otro modo de producción. De manera que lo que diferencia es que hay países con capitalismo democrático y países con capitalismo autoritario, entre los cuales está Rusia o China. Ahí estaría el clivaje, ahí estaría la contradicción. Ahora, eso no quita, respondiendo igual que Adriana, de que no es guerra fría, eso no quita una cosa que es importante y que también, sobre todo en la academia, se ignora. Yo estaba en debates que me dicen, bueno, pero es que estás usando categorías de guerra fría. Digo, no, es que para analizar un actor hay que entender la lógica del actor. Y la lógica de ese actor es de guerra fría. Entonces, si entendemos cómo operan regímenes que surgieron en la Guerra Fría, como el cubano, o regímenes que surgieron posteriormente, pero que tienen una influencia formativa, ideológica, de capacitación, o regímenes que regresaron, como el nicaragüense. Entonces hay que entender que sí, y por supuesto el putinismo mismo, su staff es un staff de guerra fría, hay que entender que sí hay lo que en México se llaman usos y costumbres, mecanismos, instrumentos, por ejemplo, todo el tema de la desinformación, que ahora está tan en boga, bueno, eso es parte de la doctrina del Estado soviético desde el año 17 y 18.
la desinformacia, la maskirovka, el uso de las técnicas de decepción, de las técnicas de confusión al enemigo. O sea, hay toda una lógica de Estado y del uso de los instrumentos del Estado, que es directamente un producto de un régimen que surgió y desarrolló esas técnicas en la Guerra Fría. Si no entendemos las dos cosas al mismo tiempo, es decir, que no es un conflicto de Guerra Fría, pero se están usando herramientas de la Guerra Fría por actores que en algunos casos surgieron, tanto personas como Putin y su liderazgo y sus aliados, como la maquinaria misma, las instituciones y el FSB que sustituye a la KGB, que surgieron en Guerra Fría, pues no entendemos nada. Bueno, tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, que es uno de los países que tiene, digamos, aspiraciones de pertenecer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de modo permanente en algún momento. Sin embargo, creo que en Brasil se da la situación de que tanto la izquierda como la derecha, populistas a ambos lados, desgraciadamente el centro que fundó el Brasil moderno ha prácticamente desaparecido de las segundas vueltas electorales en Brasil, Fernando Henrique Cardoso y la socialdemocracia brasileña, pero se da la circunstancia de que tanto Bolsonaro como Lula están en la línea de Putin, están en la línea copiando a México de no inmiscuirse en estos asuntos. Y esto, al menos en mi opinión, es contrario a la cualidad democrática que debería tener un país, no un gobierno, sino un país, un Estado, de cara a poder participar en las decisiones internacionales, como es el caso del Consejo de Seguridad. No da demasiada confianza, ¿no?, en un futuro incluir a Brasil en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando tanto la izquierda como la derecha son populistas y ambos se abstienen, digamos, de participar en la gobernanza mundial democrática y en controlar o gestionar de algún modo los problemas graves que pasan en el mundo. ¿Cuál es la opinión de ustedes, Adriana y Armando? Sí, yo creo que el caso del Brasil no es único, ¿no? Yo creo que en los últimos años lo que hemos visto es que la política básicamente ha estado tan polarizada que al final del día los votantes necesitan ir por candidato A o candidato B, pero los dos son igual de populistas. Uno puede ser de izquierda y el otro de derecha, y el problema es que no hay opciones de centro, porque esos quedan completamente eliminados en un mundo tan polarizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, Brasil no es exclusivo ni es único en ese aspecto. Y ahí tenemos a Marine Le Pen, que, bueno, por años ha sido candidata presidencial. Pudiera cambiar, por ejemplo, el balance total de lo que es la Unión Europea en este momento. Ya en el 2017 ella había visitado a Vladimir Putin en plena candidatura presidencial, en plenas elecciones, para de alguna manera obtener apoyo de Vladimir Putin. Entonces no es de extrañar que el balance y el rol que ha venido desempeñando Francia en medio de esta guerra con Ucrania cambie completamente y que eso pueda crear roces mismos dentro de la membresía de la Unión Europea, incluso que pueda tomar el mismo camino que tomó Gran Bretaña de salirse completamente de cualquier asociación con la Unión Europea. Entonces, esa polarización que estamos viendo con Bolsonaro y con Lula en Brasil no es única. Lamentablemente, los gobiernos no solo en Latinoamérica, sino en Europa, mismo en Estados Unidos, en África, no solo los gobiernos, sino también las sociedades se han tenido que acostumbrar a ese nivel de polarización y lamentablemente quienes más se han visto perjudicados son esos partidos independientes o partidos de centro que tratan de alguna manera de quebrar esa polarización, pero no lo logran porque cada vez más pues estamos viendo líderes populistas, partidos populistas, que de alguna manera lo que están tratando es que la política y la conversación y la narrativa otra vez sea entre derecha y de izquierda, algo que yo considero que en el siglo XXI es algo completamente difuso. Hemos visto candidatos que se dicen de derecha, pero cuando hablan y uno escucha la retórica, uno dice, bueno, ¿realmente son de derecha o no son de derecha? Lo mismo ocurre con los de izquierda. Entonces, lo preocupante aquí es de que Brasil, que es, digamos, una potencia regional dentro de América Latina, no esté dando, digamos, mayor pauta con respecto a lo de la guerra de Ucrania. Si ambos candidatos son pro-Putin, bueno, se puede esperar poco del resto de los países en América Latina, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, Michelle, también es de preocupar si a la larga Brasil realmente continúa con la idea de ser parte del Consejo de Seguridad. Que yo además, y finalizo con esto, creo que ya el Consejo de Seguridad es algo completamente obsoleto. Se crea en la década de los 40, siempre han sido los mismos 5 miembros permanentes, pero el mundo ha cambiado.
y que la estructura del Consejo de Seguridad y la estructura de las Naciones Unidas siga siendo la misma, es problemático, porque ya estamos viendo que ni el Consejo de Seguridad ni las Naciones Unidas y muchas de las organizaciones internacionales han respondido concretamente frente a esta guerra en Ucrania. Y el derecho al veto es un problema de hoy. Mira, bueno, lo bueno que tiene esto es que aquí se puede discrepar. Hemos coincidido mucho, Adrián y yo. Voy a tener un pequeño matiz de discrepancia. Yo sí creo que las ideologías siguen teniendo importancia, como todos, reconfiguradas en el siglo XX. Es decir, la lógica izquierda y derecha, a través del tema de la justicia, la equidad, sigue teniendo importancia. Lo que pasa, yo creo que en América Latina es un problema, y quizás en Occidente, y quizás en la intelectualidad de Occidente, más que en el hombre común, en la persona común, es la sobreideologización de las cosas. Es decir, claro que somos animales que tenemos gafas con las que vemos el mundo más del lado de la libertad o de la justicia, no somos más de izquierda o de derecha. Pero claro que para que esas gafas nos las podamos poner, tenemos que tener previamente el permiso de ponérnoslas. Y eso define la diferencia entre un régimen democrático de derechos y un régimen autocrático. O sea, yo lo que creo es que aquí hay como dos clivajes, Wendy, Michelle y Adriana, que se están superponiendo. El clivaje político, sí, la lógica del eje político, que es autoritarismo y democracia, y el eje ideológico. El eje político para mí tiene preeminencia versus el ideológico, porque solo la existencia de democracia permite transparentar que en este mismo espacio los cuatro pensemos diferente desde el punto de vista ideológico. Ahora, no desaparece la ideología, pero digamos es una variable dependiente de la otra, de la del régimen político. Y el gran ventaja de Putin es esa. Al ser un régimen que es conservador, revisionista y antiliberal, o sea, no es de izquierda, de hecho, si tuviéramos que clasificarlo, sería una derecha, pero es una derecha que tiene conexiones con la izquierda y liberal también. Entonces, es como una especie de cosa amorfa que seduce y permite conectar con liderazgos, culturas políticas de todo el mundo. Ahora, Perdona, el antiamericanismo une a mucha gente. Claro, y el antiamericanismo, sí, pero también hay un tema, porque siempre que yo lidio con esto en América Latina, digo, lo que pasa es que nos ha tocado un imperio que a la vez es república. Es decir, el imperio nos ha invadido, colonizado, pero dentro de ese propio imperio ha habido incluso funcionarios, recordarás la guerra hispano-cubano-norteamericana, que cuestionaban la lógica del Estado. O sea, el problema es que los vecinos de Rusia y de China solo han tenido imperio al lado, no han tenido república. Entonces, yo creo que ese es un debate que hay que seguir, y yo creo que se abre una ventana de oportunidad cuando en América Latina las fuerzas de moderadas, por ejemplo, el gobierno de Boric, que es un gobierno de izquierda, ha tenido una postura tan clara respecto a Rusia, como la ha tenido en Nicaragua y Venezuela, no así en Cuba, será materia de otro debate, pero ha tenido postura muy clara, y en general Argentina también ha tenido posturas en diplomacia por lo menos bastante claras, y es una ventana de oportunidad, porque lo que sí pienso es que esto no es una guerra bilateral, ni siquiera es una guerra meramente regional. O sea, los efectos de este conflicto durarán décadas, el propio conflicto puede durar mucho tiempo, y va a producir realineamientos geopolíticos, ideológicos, y yo diría incluso que existenciales, para eso que llamamos Occidente, que además, con esto por lo menos yo quiero concluir, no es una ubicación geográfica. Occidente es una forma de entender la convivencia humana. O sea, Occidente es entender que existen sociedades diversas, multiculturales, por eso los conservadores y los reaccionarios odian a Occidente, y la izquierda radical también. Es un concepto. El pluralismo político y entender una economía de mercado regulable, no un capitalismo de oligarca. Entonces, si entendemos esas tres cosas, una economía, una sociedad multicultural y diversa, un pluralismo político regulado por el derecho y una economía de mercado regulada, Occidente vive en diferentes espacios del planeta y en diferentes personas del planeta. Entonces, cada uno, posiblemente hasta de nosotros, se dé todos los días la lucha entre Occidente y lo otro. Y también una cosa, y con esto terminar, hay que evitar la rusofobia, porque una de las cosas más peligrosas que yo estoy viendo, y más estúpidas también, es de gente que hasta ayer celebraba conciertos, hacía convenios con cualquier magnate de la élite rusa, y hoy están prohibiendo discusiones de poesía, lo cual es una muestra de estupidez y de oportunismo, y es combustible para la máquina de Kremlin. O sea, una cosa es la lógica del Estado ruso, incluso el apoyo circunstancial que pueda tener en una población desinformada y adoctrinada, y otra cosa es la cultura y la civilización rusa que tanto le debemos en el mundo a ella. Entonces, eso sí lo dejo claro porque me molesta mucho la rusofobia barata y estúpida que vemos recientemente, ¿no?
Sí, porque además se ve también, por ejemplo, yo estaba leyendo el otro día de que no se le vende ciertas marcas, no en Rusia ya, sino a los rusos fuera de Rusia. Y es como, a ver, son personas que pueden no tener nada que ver con su gobierno. Entonces le estamos echando ahí más leña al fuego, ¿no? Se le da poder al discurso de Putin. Oye, muchísimas gracias. ¿Cómo se aprende en este programa de los puntos a las IES? Gracias, Armando Chaguasada, politólogo e historiador cubano-mexicano, por estar con nosotros, y a Adriana Boersner, no sé si lo pronuncio bien, profesora de la Universidad de Carolina del Sur, Aiken, y por supuesto mi compañero Michel Suárez. Que tengan un buen día y nos mantenemos en contacto. Un abrazo.